quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha dado para este día. La temática es señales del pronto regreso de Cristo. Señales del pronto regreso de Cristo. Es algo que nosotros en su mayoría conoce de que Cristo vendrá. Pero hermanos, ¿qué nos hace a nosotros pensar de que Cristo va a venir? Él en su palabra dijo: cuando veáis estas señales, la venida de Jesús está pronto. No podemos estar echando a un lado los pronósticos que se están cumpliendo. En este día quiero hacer un poquito de comentarios sobre lo que sucedió allá en el estado de la Florida, que creo que casi todo el mundo sabe. Un joven de 19 años con un rifle le quitó la vida a 17 personas. Y la razón, hermanos, como dije yo el miércoles, la razón es de que por qué este joven hizo algo que no tenía que hacer. He oído tantos comentarios de que aquel joven estaba con rencor en el corazón, que aquel joven tenía ya su cabeza medio alocada. Pero hermanos, nadie ha tocado el punto tan importante que la Escritura nos enseña por qué ese joven hizo esto. Las Escrituras me enseñan en Romanos capítulo 1, versículo 21 y después el versículo 28. Allí es donde está la clave, el por qué el ser humano hace lo que hace hoy en día. La Biblia me dice que porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuántas personas no han oído de Dios? ¿Cuántas personas, hermanos, no han oído de Dios? Pero el versículo 28 nos dice: y como no les pareció tener a Dios en su conocimiento, en otras Biblias dice en su corazón, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no podían. ¿Usted cree, mi hermano, mis amigos que están oyéndonos en las redes sociales, y aquellas personas que han sabido y que estuvieron pendientes a las noticias de lo que sucedió en Parkland, Florida? ¿Usted cree que esa persona estuvo haciendo algo que no convenía?
Claro que lo estuvo haciendo. ¿Por qué ir a quitarle la vida a unos jóvenes, a unos padres de familia? Solo porque dicen que el hombre se está volviendo loco, que el hombre ha pasado ciertas circunstancias en la vida, que el hombre tiene algo, que tiene rencor en su corazón. Pero hermanos, hasta ahora no he oído ni al señor presidente de esta nación decir que aquel joven, por no tener a Dios en su corazón, hizo cosas que no convenía que hiciera. Todos dicen que hay que buscar una solución para que no vuelva a suceder esto. Pero la solución, mis hermanos, es que el hombre necesita tener a Dios en su corazón. Amén. Cuando el hombre no tiene a Dios en su corazón, ¿usted sabe lo que pasa? Porque ellos conocían, dice que conocían a Dios y no le dieron la gloria. El hombre, muchos cuando Jesús estaba aquí en la tierra le seguían. Muchos le seguían porque necesitaban del pan, necesitaban de que el Señor los sanara. Pero en verdad, aquellos hombres que habían conocido de Dios a través de Cristo, glorificaron a Dios. ¿Cierto que no? Porque días más tarde, gritaban diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Cambiaron la gloria de Dios por un ser que no tiene a Dios en su corazón. Tan sencillo fue así. No les pareció tener a Dios en su corazón. Y hermanos, me he alargado un poquito en este tema, porque por favor, les exhorto a todos mis amigos, hermanos, enseñen a sus hijos desde ahora. Llévenlo a la casa del Señor para que ellos se levanten en el temor de Dios. Como dije, la temática de esta mañana es señales del pronto regreso de Cristo. Quiero volver a repetir el versículo que se estuvo leyendo anteriormente en Mateo 24, versículo 2 y 3, donde dice lo siguiente: y Jesús le dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Y las señales
que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, el capítulo 24 en su totalidad se usa de la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Sobre el monte de las Olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de padecer a su segunda venida. Oiréis guerra, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencia y hambre. Y aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Eso lo podemos encontrar en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351. Hermanos, la palabra del Señor no nos miente. Dice, habrán rumores de guerra. Estamos viendo que en estos días hay tantos rumores de guerra. Estamos oyendo cómo el enemigo se está dando el placer, hermanos, que sucedan todas estas cosas. Se levantará nación contra nación. Estamos viendo eso. Estamos viendo cómo el mundo está llevando la vida a destrucción. ¿Y quién es el que tiene más el poder? Dice que habrá pestilencia. Habrá hambre. Hermanos, pestilencia sí las hay. Podemos ver lugares donde existe, hermanos, la inmundicia, el mal olor. Y esto será nuevo para nosotros los que creemos en la venida del Señor. Para mí esto no es nuevo. Estas son las cosas que se están cumpliendo de lo que el Señor un día nos dijo. Dice que habrá hambre. En estos días yo he oído de que niños en una nación se están muriendo de hambre. Y no vamos muy lejos, hermanos. No vamos muy lejos. Aquí en nuestra propia casa, en los Estados Unidos, hay personas que se mueren de hambre. Venezuela. ¿Y usted sabe por qué? Aquí dentro de los Estados Unidos se mueren de hambre cuando hay tantas toneladas y toneladas de alimentos que se desperdician. Porque no quieren buscar a dónde hay el alimento. De esta misma manera, hermanos, la gente, los padres enseñan a sus hijos a que no amen a Dios. Si hablan de nosotros, nos dice que somos una secta Fanática. y somos fanáticos. Pero hermanos, estamos llevando el Evangelio.
Estamos usando las redes sociales para que la gente tenga el privilegio de oír hoy este mensaje. ¿Qué más podemos nosotros traer en este mensaje? ¿Hay dolor? Sí lo hay, bastante. Yo estaba viendo de que aquellas madres lloraban por sus hijos, que como decían un loco, una persona despreciada por la sociedad, despreciada por sus familias. Según el hombre, la persona no tenía a dónde ir y vivía de esa manera. Pero hermano, vuelvo y repito, si aquel joven hubiese tenido el conocimiento de Dios, no hubiese sucedido esas cosas. Hermanos, dice la Escritura también que hay señales en los cielos. Hay señales en los cielos sobre la venida de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. Y esto aconteció en el tiempo que ya es hora de despertarnos. Y esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos. Quizás hay muchos creyentes que están dormidos. Hay muchos creyentes, hermanos, que están todavía en la noche, que no les ha amanecido el día. ¿Y usted sabe por qué? O vamos a quitar de la Biblia lo que nos enseña Isaías 8:20, donde dice que si no es el testimonio, la ley y el testimonio, dice porque no les ha amanecido. Pablo, escribiendo aquí a los romanos, dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El día que nosotros oímos de este evangelio, el día que nosotros nos acercamos a Cristo, ¿cuánto estaba la venida del Señor? ¿A qué distancia? Para muchas personas han pasado los años. Y entre más pasa el tiempo, más se acerca la venida del Señor. La noche, dice Pablo en esta carta a los Romanos capítulo 13, versículo 12, la noche está avanzada y el día está por llegar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Amén y amén. Hermanos, en vez de coger un rifle, ir a quitar la vida a personas que no tienen nada que ver con lo que usted está pasando. Y aquí nos dice que vistamos las armas de luz. El Señor dijo bien claro, yo soy la luz del mundo. Y el que anda en mí, no andará en tinieblas. Y si usted está andando todavía que no le ha amanecido, es porque usted no está en Cristo.
andemos honestamente como de día y no desenfrenos, borracheras, no en lujuria, lascivia, ni en contiendas y envidias. Sin embargo, queremos decir que creemos en Dios y seguimos a Dios. Cuando, hermanos, desenfrenamos, estamos andando sin frenos ninguno, que nadie nos pare, y sin embargo estamos haciendo las cosas que no convienen. Las cosas que no convienen. Si la Biblia me enseña que ningún borracho entra en los reinos de los cielos, ¿por qué, hermanos, entonces andamos en borrachera? ¿Por qué andamos en lujuria, en lascivia, contendiendo con las envidias unos con otros? Y sigue diciendo esta carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 14 ahora: mas vestidos del Señor Jesucristo y no probáis para satisfacer los deseos de la carne. Hermanos, es una lástima. Es una lástima cuando yo veo a padres que están enseñándole a sus hijos al licor. Están enseñándole a sus hijos cosas que no convienen que lo hagan. Mañana no nos quejemos. No digamos que porque aquel joven estaba loco, cogió un fusil y acabó con 17 personas. No, hermano. Nadie ha dicho el por qué este hombre llegó a eso que hizo. Porque no le pareció tener a Dios en su corazón. No lo crearon con el respeto a Dios. Cristo declaró Y a la vida. que al final de la gran persecución papal, hermanos, escuchemos, Cristo declaró que al final de la gran persecución papal el sol se oscurecería, la luna no daría su luz, luego las estrellas caerían del cielo, y dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama se enternece, las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veréis todas estas cosas, sabéis que está cercano a las puertas. Estoy leyendo de Mateo 24, 32 y 33. Hermanos, la venida del Señor se acerca. Y aparte de todas estas señales que existen en nuestra naturaleza, porque nos estamos dando cuenta que ya se está acercando la primavera. Con un poquito de calor, las plantas inmediatamente empiezan a brotar botoncitos. Y eso nos indica que el invierno está ya yéndose y que está viniendo la primavera. Y hermanos, estamos preparándonos para las cosas de la primavera y las cosas
del tiempo que estamos esperando el calor para ella disfrutar, como oí a alguien decir, y ya podemos hacer un asado en el patio. Nos estamos preparando para algo. Pero hermanos, de todo, menos nos preparamos para la venida del Señor. En los libros del cielo está registrada una historia extraña y memorable. Eventos que según fue declarado debieran ocurrir poco antes del gran día de Dios. Todo el mundo se encuentra en una situación inestable. Hermanos, ¿será esto nuevo para nosotros? ¿Cierto que no? Porque, hermanos, cuando nosotros estamos leyendo o estudiando las Escrituras, nos damos cuenta de las cosas que han de venir antes de la venida de Cristo. Los discípulos le preguntaron a Cristo acerca de su regreso. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Lamentablemente, hermanos, personas que no tienen el temor de Dios, personas que no respetan las Escrituras, se han atrevido a decir que en el año 31 Cristo viene. En el año no sé cuánto, Cristo viene. Entonces yo me he preguntado, ¿es que el Señor no nos dijo la verdad? Cristo nos mintió cuando Él dice en su santa palabra que ni aún los ángeles que están con mi Padre saben cuándo es el día del regreso del Señor. Y ahora, porque a mí me parezca, yo tenga que decir, el Señor viene para el año 31, el Señor viene para el año 20, el Señor viene para el año 30, y usted no sabe, hermanos, que con estas declaraciones lo que sucede, Satanás está ocupando su lengua, sus labios, sus pensamientos. ¿Y usted sabe por qué? Porque el hombre deja de creer, dice, pero si es que todos están diciendo una cosa distinta, todos están diciendo lo mismo, todos que ya Cristo viene, que ya Cristo viene, que ya Cristo viene. Y la gente se pregunta, pero ¿a dónde está el Cristo que tanto han anunciado? Pedro nos habla en sus cartas que muchos preguntarán, ¿a dónde está el Cristo? Y aunque el tiempo pase, y dice, si es que desde el tiempo de la creación se está hablando de la venida de Cristo. ¿Cuántos años han pasado, hermanos? Cristo no ha venido. ¿Y usted sabe por qué? Porque Cristo en su gran misericordia, Cristo en su gran misericordia, Él está aguantando de venir a esta tierra porque necesita que todavía alguien, en que sea una persona, lo acepte como su Salvador personal. ¿Usted se acuerda qué fue lo que pasó con Abraham? Cuando el Señor le dijo, sal de allí porque voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dijo, Señor, si hubiesen que sean 50 personas aquí, ¿tú irías a destruir este lugar?
Él dijo, no, pero búscalas. Pero señores, si hubiesen 40, búscalas. Y si hubiesen 10, búscalas. ¿Ya usted se da cuenta la misericordia de Dios hasta dónde está? Alguien que sea una persona que necesite que este evangelio llegue a sus oídos y esa persona se pueda arrepentir, y el Señor va a destruir la creación de él. Cuando llegó el tiempo, hermanos, el Señor le dijo a Abraham y a su parentela, a su familia, a sus sobrinos: sal, porque ya no hay más tiempo. No hay ni uno. Sal. Y si ustedes no salen, van a ser destruidos. Hermano, el tiempo del Señor cada día se acerca. Se desconoce el tiempo del regreso de Cristo. En Joya de los Testimonios, la sierva de Dios nos dice: muchos de los que tomaron el nombre de adventistas, oiga eso, hermanos, han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. ¿Qué opina usted, mi hermano? Si yo digo que Cristo va a venir en el año 19. Bueno, pero pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Ahora sí usted está volviéndose loco. ¿De dónde sacó usted que Cristo va a venir en el 19? Si Jesús dijo: aún ni los ángeles que están allí al lado de mi Padre saben cuándo es la venida de Cristo. Y sigue diciendo: porque Dios no nos ha dado, ¿por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Hermanos, ¿usted sabe por qué Dios no nos dice cuándo es que Él viene? Solamente Él ha dicho: habrá naciones que querrán unas con otras derribarse. Nos enseña padres contra hijos, hijos contra padres. Habrá pestilencia, habrá muerte, habrá esto, habrá lo otro. Pero dice: aún todavía no es el fin. Si el Señor nos tuviésemos en su santa palabra, que el Señor vendrá en el año 19. Hermano, ¿de qué nos afanamos nosotros en el 18? Vamos a hacer lo que querramos. Y en el año 19, cuando entre, pues nos arrepentimos. Pero cometemos otro error. Nosotros estamos seguros que vamos a seguir viviendo mañana. No nos pertenece. Eso no nos pertenece a nosotros. Aquí en Joya de los Testimonios, esta es una cita que yo la tengo ahí en el boletín. No la he cambiado porque me gusta. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. Consagraos a Dios con vuestras esposas. Consagraos a Dios con los que viven en nuestra casa. No contéis
con los años. Nos pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios. Hermanos, hacer planes no es malo, pero presentémoslos a Dios. Presentémonos el plan de Dios a ver si la voluntad de Él es de lo que nosotros estamos planeando, está de acuerdo a la voluntad de Él. A fin de que Él nos ayude a ejecutarlos o abandonarlos según su providencia. Siguiendo el tema de la venida del Señor, hermanos, el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de parte de Dios. Es un misterio de parte de Dios. Y en los misterios de parte de Dios nosotros no podemos meternos, hermanos. Y el que diga que Cristo viene para tal fecha es un mentiroso. Está quitándole a las Sagradas Escrituras lo que el Señor dijo y está poniéndole a las Sagradas Escrituras de sus propias palabras. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 4, versículo 15 al 17. 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 15 al 17. Dice, por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Usted sabe por qué es tan importante enseñar a nuestros hijos y que nosotros como padres estemos guiando a nuestros familiares, a nuestros hijos a los pies de Cristo? ¿Usted sabe por qué? La Biblia nos lo está diciendo bien claro, que el día que Cristo venga con aclamación de voz y trompeta y la voz de arcángel, dice Él que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, si se nos muere un familiar que estemos nosotros guiándoles, ellos van a tener el privilegio de levantarse primero que los que estamos aquí caminando en tierra. Y sigue diciendo el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hermanos, es tan importante, y estoy recalcando, es tan importante, padres, guíen a sus hijos en el temor de Dios. Guíen. A veces cuando yo veo en las redes sociales, estamos en un lugar, estamos dándonos una margarita
estamos dándonos una cerveza y creen que eso es una buena hazaña. Pero usted sabe por qué lo hacen. Como dice allá en Romanos 1, porque no les ha parecido a tener a Dios en su corazón. Ellos están haciendo las cosas que ellos creen que están haciendo bien. Pero hermanos, no nos dejemos engañar de Satanás. Otra de las cosas más importantes que hay en la venida del Señor es la siguiente. Dios no le da a ningún hombre un mensaje de que pasarán 5, 10 o 20 años antes que concluya la historia de esta tierra. Él no quiere darle a ningún ser viviente una excusa para demorar la preparación para su venida. Si el Señor nos dice, hermanos, Cristo viene en el año 31. Y si el Señor le pareció cambiar la fecha para el año 35, ¿están creyéndole a ese Dios? Un Dios de cambia y cambia. Quiero compartir con ustedes una porción bíblica de por qué el Señor no nos ha destruido. ¿Por qué el Señor es que no ha venido todavía Él a esta tierra? Vamos a ver lo que nos dice una Lamentación, capítulo 3. Lamentación, capítulo 3, versículo 21 en adelante. Voy a leerlo. Lamentación. Está después de Isaías, viene Jeremías y ahí mismo está Lamentación. Lamentación, capítulo 3, versículo 21 dice: esto traigo a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Esto traigo a mi memoria, por lo cual en esto tengo esperanza. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído o nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, cada vez que usted abra los ojos, mire lo que dice: nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿Usted sabe por qué entonces no hemos sido consumidos? ¿Usted sabe por qué es que no hemos sido destruidos completamente con todo lo pecador que somos? Por la misericordia de Dios. Ahora, versículo, Lamentación, pastor. Lamentación capítulo 3, versículo 21 al 24. Fíjense, hay algo que tomo en cuenta. Dice: la fijación de fechas conduce a la incredulidad. Ya lo había dicho antes, hermanos, cuando nosotros estamos fijando fechas, la gente no quiere oír después del Evangelio, porque dicen: esos son unos mentirosos. Pero vamos a ver lo que nos dice el Hebreos. Pablo escribiendo en la carta a los Hebreos. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 10. Hebreos, capítulo 10.
el versículo 25. Hermano, ¿por qué razón es que la gente hoy en día, Satanás está se están dejando que Satanás haga eco en sus pensamientos? ¿Por qué es que Satanás está pervirtiendo este mundo? Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Sin embargo, me dicen, no hay que tener iglesia. Ya es el tiempo de cerrarla. Es el tiempo de andar de grupo en grupo. Y hermano, ¿quién es el que nos está poniendo en nuestras mentes que no debemos de congregarnos, sino quedarnos en nuestras casas? ¿Será Dios? ¿Será Satanás? Porque yo digo, hermano, si el Señor está anunciando que podemos dejar nuestras congregaciones, entonces yo diría, con el respeto que Él se merece, Dios es mentiroso. Y aquí Él me dice en su santa palabra, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. ¿Y usted sabe lo que Satanás hace? El por qué la gente deja las congregaciones. Porque empiezan a buscar. Hermano, empiezan a buscar los defectos habidos y por haber, primero del pastor. Segundo, de los que se congregan. Segundo y tercero, pero ¿por qué tengo que yo ir cada sábado, que es el día en que yo puedo dormir un poco más? Tengo que ir a la iglesia. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Al hermanito que me contestó en las redes sociales y me preguntó, me comentó, de que ya no tenemos que reunirnos en el templo. Yo quiero que él lea esta porción bíblica. ¿Y hasta cuándo es que esta porción bíblica está permaneciendo viva? Hebreos 10, 25. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Hermanos, el día del Señor se acerca. Yo he dicho muchas veces en este púlpito que el Señor dijo que ojalá no sea en su venida en día sábado ni en tiempo de invierno. En tiempo de invierno, ¿usted sabe por qué? Porque cuando anuncian que va a haber frío, hay que cerrar la iglesia para que la gente no se enferme. Yo hace poco fui a predicar a una iglesia que habían anunciado que no fueran porque iba a haber mucho frío. Y yo me pregunto, mi hermano, si a mí me tocara trabajar, ir a ponchar una tarjeta, ¿dejaré de ir porque hay frío? Ojalá no sea ni en sábado. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo de Dios está como perro soñoliento. Está cansado.
No quieren buscar la presencia del Señor, como Él dice en su santa palabra. Este séptimo día es día mío y no de ustedes. Lo he escogido para ustedes, para que ustedes se reúnan y le den la gloria al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y además, hay algo muy importante. ¿Por qué nosotros tenemos que reunirnos el sábado? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, hermano. Vamos a buscar lo que la Biblia me enseña. Vamos a ver lo que nos dice Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. Perdón, Ezequiel. Eso iba a decir. Ezequiel capítulo Iba a 20. rectificártelo. Hermanos, todo esto, Ezequiel 20. todas estas citas bíblicas, yo no las tengo escritas, están aquí escritas. Aquí están escritas. Por eso, si me pasa que me equivoque, discúlpenme, pero rectifico. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Fíjese lo que la palabra del Señor nos dice. Si es necesario que nosotros estemos en sábado reunidos o no. Y les di también mis sábados o mis días de reposo. O les di mi séptimo día. Y que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20 también, Ezequiel 20:20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Pero hermanos, vamos a ver lo que nos dice el versículo 16. Ezequiel 20:16. Porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Ya sabemos por qué nosotros nos reunimos sábado, porque esto es una señal que existe entre Dios y nosotros. Pero aquellos que no quieren reunirse en sábado, dice que ellos anduvieron en las ordenanzas que ellos tenían en su corazón. Despreciaron el sábado, lo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Hermanos, yo no sé por qué este mensaje el Señor me lo ha dado. Y podemos seguir buscando lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros antes de su venida. ¿Por qué tenemos que estar preparándonos? Se explica la demora de la venida del Señor. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
Sé pues sobrios y velad en oración. Hermanos, la Biblia nos recomienda que tenemos que velar en oración, porque el día se acerca. No que nos coja durmiendo, no que nos coja como los perros soñolientos, y que cuando ven el enemigo, en vez de ladrar, se enmudece y mete en su cabeza para no ver. Las largas noches y angustiosas, hermanos, vendrán, y quizás para muchos la mañana no les amanece todavía. Vamos a seguir para finalizar. En esta tarde quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Versículos 6 y 7. Apocalipsis 22, 6 y 7 dice lo siguiente. Y me dijo, estas cosas son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer breve. Y él dice, he aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Hermanos, ya no estamos ignorando que la profecía del Señor se demora. No estamos siendo ignorantes que no conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Apocalipsis. Es algo que nosotros tenemos que recordar bien, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Allá en Apocalipsis 22, 6, 7 nos da la recomendación, hermanos, lo que tenemos nosotros que hacer. Dice bien Él en su santa palabra que permanezcamos pendientes, velando en oración, para cuando llegue el momento, hermanos, nosotros estemos bien preparados. No nos dejemos arrastrar, no nos dejemos arrastrar por lo que la gente nos diga. No necesitamos de iglesia ahora, no necesitamos esto. Hermanos, cuidado. Hemos pasado citas bíblicas donde el Señor nos dice bien claro, no nos podemos dejar de congregar. Preparémonos para la venida de Él. Preparémonos, porque el Señor pronto está a las puertas. Amén. Que el Señor me los bendiga y vamos a tener ahora una palabra de oración y después vamos a entonar un himno. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, porque tu palabra nos ha enseñado, no hay un día señalado para tu venida, Señor, pero sí nos dice los acontecimientos que se están presentando, que Cristo está a las puertas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a preparar nuestras vidas
para cuando tú vengas podamos levantarnos para ir a estar junto contigo. Ayúdanos a hacer tu santa voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.